Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 11. En retrospectiva. Reihiro Sayonji, líder del grupo Sayonji. Su peculiaridad. Adivino. Misaki Sayonji, esposa de Reihiro. Su peculiaridad. Boceto del futuro. Rikuya Sayonji, hijo de Reihiro. Estudiante de primer año en la carrera de negocios de la UA. Su peculiaridad. Caminata onírica. Aina Sayonji, hermana gemela de Rikuya. Estudiante de primer año en el Departamento de Educación General de la UA. Su peculiaridad. Profecía instantánea. Renji Sayonji, Luke. Hijo adoptivo de Reihiro. Su peculiaridad. Bioalquimia. Nix. Una cuerva. La descarada compañera de Luke. La misma noche de su regreso, Luke, por primera vez, alteró su destino. Las noches siguientes transcurrieron sumidas en una aprensión silenciosa. Cada paso, cada bocado, cada instante de su vida se sentía al borde del abismo. Una cosa estaba clara. Aquella enigmática singularidad, ese agujero negro azul y supermasivo, no era la peculiaridad de adivino de su padre. Aún así, rendirse no era una opción. Ya no le quedaba ninguna otra alternativa. Luke era consciente de que no había erradicado el problema de raíz, pues la visión onírica podría reaparecer en cualquier momento. Por ello, continuó enviando a Nix a los sueños de su padre, con la esperanza de que, si la pesadilla regresaba, ella pudiera disuadirlo de aquella locura. Para su sorpresa, el sueño no regresó, y al cabo de varias comprobaciones con el sistema, no halló rastro alguno del agujero negro. Luke habría llegado a dudar del propio sistema, ya que no había visto nada. Sin embargo, lo había sentido. Había percibido aquella presencia en lo más profundo de su ser. Así, una vez que aceptó el destino que había sido modificado, dirigió su atención hacia otros asuntos. Una de las dos cuestiones más apremiantes que debía abordar era, por supuesto, la de All for One. Aunque desconocía los detalles más complejos, los aspectos generales que sí conocía ya eran de por sí lo suficientemente importantes. Entre esos aspectos cruciales figuraba la existencia del Dr. Kyuda Igaraki, el hombre más infame, quien se había alineado con All for One. Bajo el disfraz de un ciudadano inofensivo, fue él quien dio vida a los Nomus, usuarios de múltiples peculiaridades modificadas genéticamente, y, posteriormente, asistió a Tomura Shigaraki para que alcanzara su máximo potencial. Podría incluso afirmarse que, sin el Dr. Kyuda Igaraki, el regreso de All for One habría sido prácticamente inviable. Aquí es donde la situación se volvía algo complicada. ¿Cómo debía proceder? El camino más directo sería simplemente salir y proclamar que había despertado una peculiaridad de visión futura, detallando todos los acontecimientos relevantes. Sin embargo, múltiples factores hacían que esto fuera inviable. En primer lugar, ¿quién le creería? Era un niño de 14 años con un pasado conflictivo. En cuanto abriera la boca, su padre lo enviaría al sitio azul, encerrándolo por un tiempo indefinido. Por no mencionar que Luke era débil, a pesar de haber despertado la bioalquimia para apoyarlo. No podía enfrentarse a un hombre que prácticamente controlaba el gobierno. Al menos, no todavía. En segundo lugar, incluso si alguien le creyera y le pidiera pruebas, no podría proporcionarlas. La razón. Las debilidades de la bioalquimia. Más allá de los impedimentos evidentes como el tiempo de contacto, el tiempo de activación y el radio de actividad, la verdadera vulnerabilidad de la bioalquimia residía en otra característica. Aunque Luke podía otorgar una peculiaridad, no tenía control sobre ella. Una vez concedida, el modo en que la peculiaridad sería utilizada dependía completamente de la forma de vida que la poseía. Era como un niño que despierta su peculiaridad por primera vez. Olvídate del control. Incluso asimilar ese fenómeno místico resultaría problemático. Por esa razón, la bioalquimia implicaba un factor de compatibilidad. Es decir, si una peculiaridad era compatible con la forma de vida, su control inmediato resultaba mucho más sencillo. Un problema aún mayor era que Luke no podía determinar la naturaleza de la peculiaridad. Por ejemplo, aunque pudiera otorgar una peculiaridad de tipo visión futura a Nix, no podía dictar qué visiones vería ella realmente al utilizarla. Por eso Luke había optado por emplear la caminata onírica y no la manipulación onírica, ya que en sus vidas anteriores poseían una vasta experiencia en el manejo de la primera peculiaridad. Así, al final, Luke llegó a la conclusión de que, en su estado actual, el asunto de All for One no estaba en sus manos. Si la oportunidad surgía, intentaría guiar a otros sutilmente hacia ello. De lo contrario, se concentraría en aumentar su propia fuerza para abordar la situación por sí mismo más adelante. Fue así como el segundo de los dos asuntos más importantes cobró relevancia. A finales de julio. ¿Está haciendo qué?
exclamó el señor Reihiro, con las cejas elevadas. Sand se rascó la barba castaño clara con una expresión de pesar. El guardaespaldas personal seguía vistiendo una chaqueta marrón sobre una camiseta ajustada del mismo color y pantalones cargo también marrones. Su cabello corto y castaño lucía revuelto, como si hubiera asomado la cabeza por la ventanilla de un coche a más de 100 millas por hora. ¿Dónde está?, preguntó Reihiro, poniéndose de pie. Se encontraba en su habitación, leyendo el periódico matutino. Llévame con él. Sand asintió. A pesar de ser el guardaespaldas personal del señor Reihiro de nombre, el hombre tenía una única y específica misión en la mansión Sayonji: la seguridad de Luke. Al llegar al jardín, se encontraron con una escena increíble. A un lado, Aina Sayonji, la hija del señor Reihiro, tomaba el té con su madre, con el ceño fruncido. Era estudiante del Departamento de Educación General de la Academia UA y había vuelto a casa por las vacaciones de verano. Sin embargo, su presencia en la Academia UA era meramente simbólica. La agencia de héroes con la que trabajaría, por cuánto tiempo y para qué fines, ya estaba todo preestablecido. A diferencia de ella, su hermano, Rikuya Sayonji, era estudiante del Departamento de Gestión, a pesar de que el director le había solicitado que se uniera al Departamento de Héroes. Pero, al igual que su hermana, lo que Rikuya haría ya estaba dictado por su padre. Y eso dejaba. 2021. Grasnonix, posada en la espalda desnuda de Luke. Vamos. Puedes hacer 10 más. 24-25. Luke estaba haciendo flexiones. Silencio. Todos lo observaban con rostros atónitos. Habían pasado más de 5 años desde que Luke llegó a su hogar tras ser adoptado. Olvídate de entrenar, el chico apenas hablaba con nadie, salvo con el pájaro. Olvídate de mirar a alguien, el chico apenas levantaba la cabeza para reconocer un rostro. Como si eso no fuera suficiente, el cabello del chico ya no estaba teñido. Cabello dorado, ojos azules, cuerpo delgado y sudoroso. ¿Qué demonios estaba pasando? Lo noté hace un mes, susurró Sand al oído del señor Reihiro. Ha estado comiendo mucho. También entrenando o, al menos, intentando entrenar. El chico es naturalmente débil porque ya sabe. El señor Reihiro frunció el ceño. La bioalquimia consumía resistencia. Con una visita semanal, nunca le había sorprendido que el chico apenas saliera de su habitación hasta la siguiente ida al sitio azul. Me preguntó. La cabeza del señor Reihiro se giró bruscamente hacia Sand. Preguntó qué. Sand tragó saliva. Si podía ayudarle a desarrollar músculo y resistencia. Dijo que quería rendir mejor durante los experimentos. La expresión del señor Reihiro se suavizó. ¿Y? Sand se encogió de hombros. Aumenté su dieta y le recomendé algunos ejercicios ligeros, pero señor Reihiro, el chico va en serio. Nunca se había centrado en nada más que en los libros. Reihiro observó al chico, que cayó tras hacer 30 flexiones y se levantó. Sus ojos se entrecerraron. Luke todavía parecía flacucho, pero se podían vislumbrar atisbos de músculos aquí y allá, como si alguien hubiera empezado a esculpir un delgado bloque de hielo. ¿Es por eso que muestra tanto entusiasmo en ir al sitio azul?, se preguntó Reihiro. Cada vez que vamos allí, pasa horas deambulando por el lugar de reojo. Vio a su hija mirando fijamente a Luke. Suspiró. Eres un hombre militar, Sand, dijo Reihiro, dándose la vuelta. ¿Cuánta resistencia puede llegar a ganar con todo esto? Sand ni siquiera necesitó pensarlo. No lo había recomendado antes porque el chico bueno, no parecía que fuera a quererlo nunca. Pero, considerando su peculiaridad, aumentar la resistencia tiene absoluto sentido. Además, Luke tiene la mitad de la resistencia de un chico sano de su edad. Su potencial experimentará un enorme impulso si Sand dejó la frase en el aire. El señor Reihiro suspiró de nuevo. Muy bien, si quiere ser fuerte, entonces que lo sea. Reihiro sonrió ligeramente, mirando por encima del hombro mientras Luke empezaba a hacer abdominales. Porque la fuerza obtenida en silencio es la que altera el destino. Capítulo 12. Retrospectiva. La resistencia de Luke no se consume a menos que active una peculiaridad otorgada dentro de una forma de vida. Un mes después. Sitio azul. Sand aprovechó el impulso de Luke y lo hizo rodar por el suelo. Un gemido escapó de la garganta del chico. Vamos, dijo Sand, sonriendo. Puedes hacerlo mejor que eso, chico. Luke, vistiendo solo sus pantalones, se puso de pie, sus brazos temblaban. Habían pasado 2 meses desde que comenzó a trabajar en su resistencia. Una dieta nutritiva que cumplía con todos los requisitos de proteínas, carbohidratos y grasas, además de sus necesidades de vitaminas y minerales, había obrado maravillas en él.
Unido a los entrenamientos diarios, nadie habría dicho que se trataba del mismo chico escuálido de febrero, cuando había regresado. Si la sensación no bastaba, Luke podía constatar claramente su progreso al observar sus estadísticas. ¡Guau! Resistencia +1. Fue una gran idea, bendito. Estadísticas de bendito. Espíritu 250. Resistencia 45. Luke sonrió. Había decidido adoptar un estilo de vida diferente desde el principio, pero fueron las estadísticas de su padre las que consolidaron su determinación. Luke necesitaba interactuar espiritualmente con alguien para que la señorita Justicia pudiera estimar sus estadísticas. Después de su primera caminata onírica, el sistema había generado los valores para el señor Reihiro. Señor Reihiro Sayonji. Peculiaridad, adivino. Estadísticas. Espíritu 130. Resistencia 100. Con solo una mirada, Luke pudo percibir el nivel puro de la peculiaridad adivino, al comparar los puntos de espíritu de su padre con los suyos. Los puntos de espíritu actuales de Luke sumaban 250, pero representaban más del doble del valor que poseía originalmente. Solo los puntos de espíritu del señor Reihiro ascendían a 130. Debido a su experiencia, Luke sabía exactamente cuán potente era la bioalquimia en comparación con otras peculiaridades. Para que adivino tuviera un valor superior, su complejidad debía ser, como mínimo, de nivel plus ultra. Sin embargo, fue el valor de los puntos de resistencia lo que le cayó como un balde de agua fría a Luke. El señor Reihiro era un hombre promedio, de mediana edad. Que tuviera 100 de resistencia era como decir que Luke no existía. Fue entonces cuando Luke decidió que su bioalquimia nunca sería limitada por su resistencia, al menos. Todo lo demás vendría después. Ahí es donde Sand entró en escena. En su vida anterior, Luke nunca había interactuado con el hombre que, literalmente, era responsable de su vida. Sin embargo, la amable sonrisa en el rostro de Sand no engañó a Luke. Tal vez no había conocido la verdad sobre este hombre antes, pero la había descubierto más tarde. Sand era un asesino. Y uno de sangre fría, además. Poseía la peculiaridad, arena. Podía controlar libremente toda la arena en un radio de 50 metros a su alrededor, pero era capaz de extender su alcance a más de 100 metros en una dirección, convirtiéndolo en un asesino perfecto. La chaqueta, la camiseta y los pantalones marrones que llevaba también eran de arena. Luke había perdido la cuenta de las personas que habían perecido a manos de Sand, creyendo que lo habían tomado desprevenido. La única debilidad de Sand era que no había mucha arena que controlar en un entorno urbano, lo que lo obligaba a llevar arena sobre sí mismo como camisa y pantalones. Además, era muy propenso a la deshidratación. Frente a Luke, Sand bebió una botella de agua, un poco de color subió a su rostro. Notó la sonrisa de Luke y se sintió extraño. ¿Cómo podía alguien cambiar tanto en cuestión de meses? Pero así era la juventud, ¿no? Impetuosos y audaces a la hora de tomar riesgos. ¿Sabes qué? Dijo Sand, crujiéndose los nudillos. Si logras asestarme un puñetazo, te enseñaré lo que es de verdad. El cuerpo de Luke se tensó. ¿Él me enseñaría a matar? ¿Asustado? Preguntó Sand, con una sonrisa burlona. Luke lanzó un grito y se abalanzó sobre Sand. Ah. A lo lejos, el científico jefe Donald y el señor Reihiro observaban todo esto desarrollarse con expresiones extrañas. Charles, uno de los científicos del sitio azul, se acercó a Luke, sosteniendo una caja de gusanos en sus manos. Se encontraban en un laboratorio grande y espacioso, con diferentes partes de animales y plantas suspendidas en una solución verdosa dentro de botellas. Luke sabía que existía un laboratorio dedicado, más grande que este, también para investigación humana. Sin embargo, no era el momento de ocuparse de ese dolor de cabeza. Lombrices rojas californianas, dijo Charles, sonriendo. ¿Para qué las necesitas? El científico colocó la caja sobre la mesa mientras el chico le hacía espacio, apartando los libros. Solo quería experimentar con mi peculiaridad, respondió Luke, devolviéndole la sonrisa. Me gustaría hacerlo mejor. Para no desvelar su secreto, Luke había mantenido el statu quo de su peculiaridad bioalquimia, permitiendo que muchas mutaciones fracasaran, a pesar de que ahora podía controlarlas. Lo único que había cambiado era que, después de fingir desmayos, empezaba a recobrar el conocimiento rápidamente, dándole tiempo suficiente para preparar los ingredientes para las pociones de secuencia. Mientras Charles permanecía de pie junto a Luke, Nix revoloteó hasta el hombro del adulto y susurró. Vi a él y a ir al laboratorio 005. Sola. Charles boquiabrió, el color subió a su rostro.
Miró a izquierda y derecha, masculló un agradecimiento y se apresuró a marcharse. Nix aterrizó en la mesa, sacudiendo la cabeza. Hombres, hasta los científicos piensan con sus penes, Nix. Exclamó Luke, asombrado. Date prisa, dijo Nix, mirando los gusanos con avidez. En cuanto haga un desastre, alguien vendrá seguro. Luke respiró hondo. Señorita Justicia. Muestra la composición del gusano devorador de gemas. Oh. Es el último, ¿verdad? Vale. Aquí vamos. Luke analizó los ingredientes de la poción de aprendiz mientras el sistema se los mostraba. Todos los ingredientes se dividían en dos categorías, orgánicos e inorgánicos. Luke podía obtener ingredientes orgánicos fácilmente provocando mutaciones en animales y plantas usando bioalquimia. El único problema era que no podía permitirse ser descubierto mientras lo hacía. Por eso, le tomó más de 5 meses recolectar todos los ingredientes orgánicos correspondientes a las 3 secuencias. Eso dejaba los ingredientes inorgánicos, que Luke no podía conseguir ni aunque quisiera. Para ellos, solo tenía un camino, la peculiaridad creación de Momo. Luke asintió a Nix y abrió la caja. Comenzó a tocar cada gusano como si estuviera fascinado por ellos, al mismo tiempo que le otorgaba una peculiaridad de mutación a uno de ellos según la composición biológica del gusano devorador de gemas. Cuando terminó, le guiñó un ojo a Nix. ¡Qué hambre! Gritó Nix, abalanzándose sobre la caja. Comida. Con un golpe, se estrelló contra la caja, haciendo que todos los gusanos salieran volando por todas partes. En ese mismo instante, Luke chasqueó los dedos debajo de la mesa. Uno de los gusanos que había caído en su regazo se retorció, transformándose en un gusano de color amarillo purulento con protuberancias parecidas a gemas. Con el corazón latiéndole salvajemente, Luke agarró ese gusano y se lo guardó en el bolsillo. Luego, tomando varias respiraciones profundas, comenzó a recoger los gusanos, mientras regañaba a Nix para las cámaras. Desde el otro lado, Charles se acercó corriendo hacia ellos, ajustándose los pantalones. ¿Qué pasó?, preguntó, frunciendo el ceño al ver el desorden. Lo siento, graznó Nix, sin parecer arrepentida en absoluto. Supongo que, como tú, yo tampoco puedo controlar mis impulsos. Nix. Gritó Luke internamente. Ahora no. No me siento bien, lo intentaré más tarde. Charles asintió y le quitó a Luke la caja llena de gusanos. Al darse la vuelta, se detuvo de repente. Falta un gusano. El corazón de Luke le dio un vuelco. Por muy lascivo que fuera Charles, había una razón por la que su padre lo había seleccionado para el sitio azul. Nix revoloteó tranquilamente hasta el hombro de Luke. Me comí uno. ¿Me vas a ahorcar por un solo gusano después de todo lo que hemos pasado, Charles? Charles sonrió con pesar, mirando la cámara de reojo. Al instante, Luke y Nix se dieron cuenta de que este tonto no era tan tonto. Iba a revisar las cámaras. Luke suspiró. Lo siento, se disculpó. Charles. Luego chasqueó los dedos con la mano que aún tenía en el bolsillo, activando la peculiaridad que ya le había otorgado a Nix. Peculiaridad. Lavado de cerebro. Complejidad. A. Consumo. Espíritu 70. Resistencia 20. Tiempo de contacto. 7 segundos. Tiempo de activación. 11 minutos. Las pupilas rojas de Nix brillaron con mayor intensidad, y el mismo resplandor invadió también los ojos de Charles, lavándole el cerebro al instante. Capítulo 13. Septiembre. Aina Sayonji se adentró en la habitación de Luke y, por un instante, tuvo la extraña sensación de percibir el aroma de la naturaleza. La hija de los Sayonji, una joven de 15 años, conocida por su singular peculiaridad de profecía instantánea, alcanzaba una estatura de 1,68 m. Su cabello, de un negro tan suave como la seda, le llegaba hasta la cintura. Sus ojos, de un gris con destellos plateados, adquirían un brillo cristalino cuando la luz del cuarto incidía sobre su rostro. Ese día, vestía una falda vaporosa de color azul, adornada con bordados de lavanda. Al igual que su hermano, Rikuya, había regresado a casa para el fin de semana. A diferencia de su hermano, ella comprendía que Luke no estaba cayendo en la locura, sino emergiendo de una que había permanecido oculta. Se aproximó a la cama del chico, sujetando una cámara Polaroid con su mano izquierda, y deslizó la palma de su mano derecha sobre la superficie. Luego, su mirada recorrió el entorno, prestando atención a cada rincón. Todo le resultaba tan impoluto. Aspiró profundamente, y la suavidad del ambiente le hizo desear ser parte de aquello. De repente, la puerta del baño se abrió y, entre la niebla del vapor, Luke apareció, con una toalla enrollada alrededor de su cintura. Aina clavó la mirada en Luke, el rubor tiñéndole el rostro.
En apenas unos meses, su hermanastro había experimentado un notable estirón, alcanzando ahora el 1,75 m de estatura. No solo eso, el muchacho enjuto que recordaba parecía haberse desvanecido en algún momento. Ahora, Luke lucía músculos definidos, y sus ojos irradiaban un brillo nunca antes visto. Aina, Luke esbozó una sonrisa hacia la chica. ¿Necesitabas algo? En su vida anterior, Luke jamás había interactuado con sus hermanastros. Jamás. Siempre había tenido la impresión de que la señorita Misaki, su madre, lo detestaba por algún motivo. Por eso, se había esforzado al máximo para nunca hablar ni con el chico ni con la chica. Sin embargo, también conocía sus personalidades. Aunque Rikuya estudiaba gestión, Aina era la más inteligente de los dos. Además, ella no compartía el abrumador orgullo de su hermano por el apellido familiar. Tú, balbuceó Aina, con los ojos bien abiertos, has crecido. Luke soltó una risita. ¿Demasiado alto? Calculaba que, al año siguiente, alcanzaría su altura máxima de 1,82 m. Aún así, pensándolo bien, era 1 cm más alto que en su vida anterior. Gracias a sus visitas semanales al sitio azul, Luke poseía datos precisos sobre sí mismo. No me refería a la altura, pensó Aina, desviando la mirada. Luke buscó su camiseta. Espera. Luke miró a Aina. ¿Qué sucede? Aina permaneció inmóvil por un momento. Luego, casi dio un salto. ¿Ah, sí? ¿Puedo tomar una instantánea? Luke fijó la vista en la cámara que Aina agitaba hacia él. ¿Acaso su peculiaridad no funcionaba solo en lugares deshabitados? Se preguntó, frunciendo el ceño por dentro. Pocos conocían los secretos de la profecía instantánea, pero él sí, gracias a sus recuerdos. ¿Seguirá experimentando? Luke asintió. Claro. Clic. Luke parpadeó para disipar la cegadora luz. ¡Guau! ¡Qué rapidez! Ni siquiera me dio tiempo a vestirme cuando recuperó la vista. Aina ya estaba examinando la foto, soplándole. De pronto, algo hizo clic en la mente de Luke. Aina sí. Respondió la chica, torpemente, guardando la instantánea en su bolsillo. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Un favor? ¿Por qué habla con tanta formalidad? Pensó Aina. Claro, era la primera vez que intercambiaban más que un hola o un buenos días. Quizás así es como siempre habla. ¿Qué favor? ¿Vas al cumpleaños de Momo la semana que viene? Preguntó Luke. Los ojos de Aina se entrecerraron, volviéndose como finas agujas. ¿Sí la conoces? Luke sintió que algo andaba mal. No. Entonces, ¿por qué la llamas por su nombre de pila? Oh, mierda. Maldijo Luke. Aina era astuta. No podía engañarla diciendo que se le había escapado. Es que no sé su apellido. A eso tiene sentido. El hombro de Aina se relajó. ¿Por qué preguntas por su cumpleaños? Luke se puso la camiseta. Me preguntaba si quieres ir. Adivinó Aina, con los ojos brillantes. ¿Y quieres que convenza a papá? Luke la miró fijamente. Sí podrías, claro. Gritó Aina y casi salió saltando del dormitorio. ¿Qué acaba de pasar? Luke frunció el ceño. Unos instantes después, Nix entró volando tras su breve paseo por el cielo. Acabo de ver a la seductora saliendo de tu habitación. Nix. Exclamó Luke con un sobresalto. No te atrevas a seguir llamándola así. Lo toleraba antes, pero ahora es solo una niña pequeña. Luke nunca llegó a comprender por qué Nix llamaba a Aina de esa manera tan grosera también en su vida anterior. Nix bufó. ¿Para qué estaba aquí, de todas formas? Negando con la cabeza, Luke le contó todo al ave. Nix entrecerró los ojos como si pudiera ver a Aina a través de las paredes. Esa chica un día meterá a Luke en problemas. De repente, Luke se detuvo. Oh, señorita Justicia. ¿Registraste las estadísticas de Aina? No. Ella no activó su peculiaridad. Luke observó la notificación, estupefacto. En plena noche, Luke se despertó y se dirigió al baño, con Nix revoloteando hasta su hombro, ambos bostezando. Sin embargo, en el instante en que entraron al baño, todo su cansancio se disipó. El baño era tan amplio que podría considerarse una habitación por sí solo. Escúpelas, dijo Luke, sentándose en el inodoro. Una a una, Nix comenzó a vomitar pequeñas cosas que se expandieron de inmediato, transformándose en botellas y cajas llenas de una solución verdosa. Peculiaridad. Encogimiento. Complejidad. S. Consumo. Espíritu 105. Resistencia 26. Tiempo de contacto. 10 segundos. Tiempo de activación. 5 minutos.
Después de recolectar el último ingrediente, Luke había otorgado la peculiaridad de encogimiento a Nix, ocultándolos en su interior. El tiempo de activación, en este caso, se refería a su capacidad para encoger objetos, no a la duración en que estos permanecerían en ese estado. En su vida anterior, Luke había aprendido a explotar muy bien este tipo de lagunas. No obstante, en el instante en que estos objetos entraban en contacto con la atmósfera, recuperaban su tamaño original. Las plantas siguen bien, dijo Luke, observando la flor nacida de un cadáver, el polvo de hierba de sangre de dragón y otros ingredientes de origen vegetal. Puedo mutar la planta y cortar el ingrediente necesario, permitiendo que regrese a su composición original. Pero los animales. Luke contempló el corazón picado de perro bandido y otros ingredientes de origen animal, deteniendo su mirada en el gusano devorador de gemas, que ahora flotaba en una solución. Amputar una parte mutada, en el mejor de los casos, dejaba a un animal con una discapacidad. En el peor, necesitaba sacrificarlo, conservando su cadáver, como el gusano. De lo contrario, la mutación se revertiría por sí sola, o la forma de vida terminaría explotando. Luke exhaló un suspiro. ¿Ya decidiste qué poción de secuencia usarás primero? Preguntó Nix. Antes de ir al cumpleaños de Momo, necesitaba decidir su primera secuencia. No podría pedirle que creara todos los ingredientes inorgánicos sin levantar sospechas. Por no mencionar que el señor director y otros héroes profesionales también estarían allí. Y ellos eran también una de las principales razones por las que Luke debía asistir al cumpleaños. Señorita Justicia, pensó Luke. Una pequeña ayuda. Arriba y brilla. Estoy aquí para ayudarte, por supuesto, bendito. Bien. Veamos. El aprendiz requiere 3 ingredientes inorgánicos. Así que eso está descartado. Merodeador y vidente requieren uno cada uno, es decir, zafiro y cristal acuático estelar, respectivamente. Por supuesto, el zafiro aquí es diferente al que existe en tu mundo. Merodeador definitivamente te ayudará físicamente, aumentando tu resistencia. Vidente, por otro lado, mejorará tu espiritualidad, es decir, tus puntos de espíritu. Ambos son igualmente importantes y beneficiosos, bendito. Puedes elegir cualquiera de los dos. Es solo cuestión de tiempo hasta que obtengas los demás también. Además, una vez que hayas consumido las 3 pociones, tengo una sorpresa esperándote. Jejeje. Luke contempló todos los ingredientes y luego levantó la vista, viéndose reflejado en el espejo. Sus ojos brillaban de un azul intenso, igual que aquel agujero negro supermasivo del sueño de su padre que él no había logrado ver. Capítulo 14. Luke no tenía la menor idea de cómo, por el amor del señor tonto, su hermanastra Aina había convencido a su padre. Aquel hombre no habría permitido que Luke fuera solo al baño si no fuera por la decencia inherente a su estilo de vida. Así, mientras Luke iba sentado en la limusina con toda su familia el 23 de septiembre, le costaba aún creerlo. Todos vestían con normalidad. Nada de extravagancias. Si había indicios de riqueza, eran sutiles. Los pendientes de platino que lucía la señora Sayonji, el traje hecho a medida que vestía el señor Sayonji, la pulcritud que emanaba de Rikuya, la frialdad que Aina proyectaba. Luke se había visto obligado a vestir un traje negro y pantalones sobre una camisa blanca, a juego con el código de vestimenta de su padre y su hermanastro. Misaki y Aina lucían sencillos vestidos azules que realzaban el brillo de su cabello negro. Mientras su padre y su madre conversaban, Rikuya, sentado entre Reihiro y Luke, colocó su mano en el muslo de Luke. Apretó. Si haces algo para humillarnos, dijo, mirando a Luke y a Nix. Dejó el resto sin decir. Rikuya no se parecía en nada a los jóvenes herederos de familias adineradas que Luke había leído en los libros. El chico era demasiado serio. Siempre. Medía 1,70 m. Y seguía creciendo. Poseía facciones afiladas y una abundante cabellera negra, con ojos oscuros que reflejaban una constante expresión de contemplación, idéntica a la de su padre. Rikuya apretó una vez más, haciendo que Luke frunciera el ceño. Luego, lo soltó. Luke notó que Aina observaba todo el desarrollo con un ojo, el otro cerrado para mantener la frialdad. Eso se sintió también, pensó Luke. Mis músculos están tan adoloridos. La reacción de la señorita Justicia dibujó una sonrisa en el rostro de Luke. Frente a él, al ver la sonrisa en el rostro de Luke, Aina cerró los ojos de golpe. Hemos llegado, señor, dijo Sand, abriendo una rendija desde la parte delantera. Le guiñó un ojo a Luke y luego la cerró. Luke respiró hondo. No te vuelvas loco al verla, susurró Nix en su oído. Solo sigue el ejemplo de esta vieja emperatriz. Momo.
Nix gritó a pleno pulmón. ¡No! Suéltame. Luke sujetó a Nix con todas sus fuerzas al sentir miradas sobre él. A su lado, la señora Sayonji y Rikuya le lanzaban miradas asesinas. Y eso que ni siquiera habían visto a Momo. Luke pellizcó el pico de Nix y se disculpó apresuradamente en todas direcciones, inclinándose lo más que pudo. Luego, con el corazón latiéndole con fuerza, se apresuró a refugiarse en una esquina. Mientras la gente se ocupaba en intercambiar sonrisas fingidas, Luke de repente se percató de algo, respirando profundamente. Mucho había cambiado desde su regresión, pero algunas cosas aún se sentían como un déjà vu. Allí estaba él, otra vez en una esquina, sintiéndose asfixiado por tanta gente. Nix se retorcía en su pecho, algunas de sus plumas caían. Suéltame, siseó. Puedo hacerla entender. Luke estalló. Pensé que eras la más lista de los dos. Contrólate. Nix miró a Luke con rabia, lágrimas resbalando por sus oscuras plumas. Luego, su cuerpo se ablandó. La echo de menos. Ni siquiera pude despedirme. Los ojos de Luke se humedecieron. Para nos están mirando. No podía ver a nadie, pero se podía confiar en que Sand siempre los tendría a los dos bajo vigilancia. De repente, el alboroto cesó. Luke y Nix levantaron la vista y la vieron acercarse al imponente pastel de cumpleaños, apretada entre el señor y la señora Yaoyorozu. Momo vestía un sencillo vestido rojo, sus ojos oscuros se movían de izquierda a derecha. Mientras los niños cantaban feliz cumpleaños, la música de fondo animaba el ambiente, y Momo, de 14 años, cortó el pastel. Luke no podía verla, sin embargo. Habían celebrado un solo cumpleaños juntos. Aún así, él sabía cuánto le desagradaba aquella ostentación. Recordó haber comido el pastel con ella. Solo ellos dos. Nix zambulléndose profundamente en el pastel, salpicándolo todo. Luke se humedeció los labios, su garganta se secó. Cuando regresó al presente, ya estaban retirando el pastel. Vio cómo el señor Yaoyorozu apartaba a su padre. La señora Yaoyorozu y su madrastra conversaban, uniéndose a otras damas. Aina y Rikuya felicitaron a Momo mientras otros niños la rodeaban, entregándole regalos. ¡Hola! Luke casi dio un salto, mirando a su alrededor. Abajo. Luke miró fijamente al señor director. ¿Recuerda? ¿Tienes 14 años, Umola? Nesu sonrió. ¿No vas a felicitarla? Para eso estás aquí, ¿no? Así, Luke sonrió con pesar. ¿Iré ahora? El señor director asintió. Respirando hondo y exhalando, Luke se alejó, sintiendo miradas en su espalda. Esa noche, Nesu era tan crucial para sus planes como Momo. Si quería alterar su destino, debía cumplir todos sus objetivos aquella noche. Pero primero, necesitaba que Momo creara un ingrediente. Se acercó a los niños y se quedó en la parte de atrás, intercambiando una mirada con Nix. Nix suspiró. De acuerdo, susurró, cerrando los ojos. Cuando los abrió de nuevo, ya había sepultado las emociones. Hagámoslo. Luke ignoró el ceño fruncido de Rikuya y siguió adelante. Parecía mucho más tranquilo entre los niños. Verlos desde una perspectiva adulta resultaba bastante útil. Además, era una cabeza más alto que todos, con cabello rubio y ojos azules, lo que siempre había jugado en su contra antes. Señorita Momo, dijo Nix, haciendo que todos los niños miraran al pájaro con fascinación. Soy una gran admiradora. Los sonidos de oyo rodearon a Luke y Nix. Gracias, respondió Momo. Luego miró a Luke. ¿Ella es tu peculiaridad? Luke negó con la cabeza apresuradamente, sintiendo un escalofrío que le calaba los huesos. Sand definitivamente lo estaba mirando fijamente a la espalda. No tengo peculiaridad. Los niños se movieron nerviosos, como si temieran contagiarse de alguna enfermedad. Nix se aclaró la garganta, atrayendo la atención de nuevo. Tengo un regalo para ti, uno interactivo. Los ojos de Momo se iluminaron. ¿Interactivo? Nix le dio una palmada en la nuca a Luke. Sácalo. Luke sacó obedientemente una hoja de papel de su bolsillo y se la entregó a Momo. A Momo le bastó una mirada para comprender lo que tenía delante. Es la composición de un cristal. Nix soltó una risita. Si puedes crearlo, es tuyo. La peculiaridad de Momo no era un secreto entre los niños de este círculo. Sin embargo, cómo funcionaba, era un asunto completamente diferente. Luke sabía que Momo era una chica curiosa. Si le mostraba la composición de un ingrediente, no dudaría en crearlo solo para darse otro desafío. Los niños también comenzaron a empujarla, esperando ver su peculiaridad en acción. Detrás de Luke, tanto Rikuya como Aina fruncieron el ceño, por distintas razones. Frente a ellos, Momo sonrió y asintió, repasando la composición una vez más.
levantó su mano derecha e inmediatamente un cristal azul comenzó a materializarse en su palma, salpicado de destellos blancos. Cristal acuático estelar. En el instante en que Momo terminó de crear el cristal, las manos de Luke temblaron. Era ahora o nunca. Miró el rostro alegre de Momo mientras ella admiraba el cristal. Notó su inocencia, sintió la paz a su alrededor al cerrar los ojos, escuchó sus gritos, la vio yaciendo a centímetros de él ardiendo. Nix clavó sus garras en su carne, instándolo a apresurarse. ¿Héroe o villano? Luke exhaló, metiendo las manos en los bolsillos. ¿Qué importa lo que sea sin ti? Boom. Crash. Ruar. Los villanos habían llegado con un chasquido de los dedos de Luke. Capítulo 15. Retrospectiva. Para otorgar una peculiaridad a una forma de vida, Luke debe conocer la anatomía de esta como la palma de su mano, organizando intrincadamente los factores de peculiaridad en su interior mientras utiliza la bioalquimia. La bioalquimia poseía un truco ingenioso. Aunque el sistema generaba las estadísticas de la peculiaridad otorgada inmediatamente después de la concesión, el consumo de espíritu y resistencia ocurría de forma separada. Luke podía otorgar una peculiaridad y permitir que permaneciera en una forma de vida para siempre si así lo deseaba. Ciertamente, bloqueaba una porción de sus puntos de espíritu, pero mientras no la activara, no perdería puntos de resistencia en absoluto. Además, antes de la activación, tampoco existía el concepto de radioactividad. Una forma de vida a la que se le había otorgado una peculiaridad podía deambular libremente por todo el mundo sin preocuparse de que los factores de peculiaridad en su interior desaparecieran. Mientras tanto, Luke podía cancelar la peculiaridad otorgada desde donde quisiera. Era tan sencillo como tirar de un hilo invisible de espiritualidad que lo conectaba mentalmente a la forma de vida. Solo para activar la peculiaridad necesitaba que la forma de vida estuviera dentro de un radio de 100 metros. Nadie conocía estos intrincados detalles. Nadie sabía que Luke no solo podía controlar el grado de la supuesta mutación incontrolada, sino que además podía hacerlo con una precisión sin precedentes. Nadie sabía que Luke no solo podía otorgar más de una peculiaridad a una sola forma de vida, sino que también podía conceder múltiples peculiaridades a varias formas de vida. Nadie sabía que Luke no solo podía otorgar peculiaridades permanentes como lo había hecho con Nix, sino que también podía transformar las mutaciones incontroladas en permanentes a costa de la vida de la forma de vida. Nadie sabía todo esto porque, estas cosas aún no habían sucedido. Les había tomado una década de reclusión y experimentos a los científicos del sitio azul y a Luke descifrar todo esto sobre la bioalquimia. Ahora que había regresado, se aseguraría de que nadie conociera jamás el verdadero potencial de su peculiaridad. Boom. Crash. Ruar. La fiesta de cumpleaños se celebraba en un gran salón, ubicado en el último piso de una torre de varios niveles. En el lado izquierdo, paneles de cristal a prueba de balas unían el suelo con el techo, ofreciendo una magnífica vista nocturna de la ciudad. Sin embargo, el cristal blindado no soportó ni un segundo el bombardeo, lloviendo hacia el interior sobre los invitados. Entonces, todos fijaron la mirada en las criaturas monstruosas. Una era un perro de 2 metros y 40 centímetros de altura, con un cuerpo similar al humano. Por la forma de su cabeza, parecía un Rottweiler, pero la locura que albergaba en su gruñido se sentía de otro mundo. Saliva blanca le brotaba de su boca con colmillos, y sus enormes brazos y patas lucían no solo músculos, sino también garras afiladas. De pie sobre sus patas, rugió a todos, sus ojos brillando de color rojo. Junto al Rottweiler mutado había un gato peludo de 2 metros y 13 centímetros de altura, con el mismo cuerpo similar al humano. Sin embargo, era mucho más esbelto, con garras del doble del tamaño de las del perro. Mientras miraba a su alrededor con sus ojos rojos y brillantes, soltó un siseo asesino. Esta era la razón por la que Nix había estado saliendo durante los últimos meses. A Luke le llevó semanas otorgar peculiaridades al perro y al gato con lavado de cerebro sin ser descubierto. Con tantas miradas sobre él, no podía permitirse ninguna prisa. Entonces, grandes águilas, que ya habían sido hipnotizadas por Nix, soltaron a ambas criaturas desde el cielo, el impulso las llevó hacia el cristal a prueba de balas. Y en el instante en que estuvieron dentro del alcance, Luke activó sus peculiaridades. Ahora, solo le quedaban unos pocos minutos, ya que el perro y el gato morirían después de eso. Antes de que eso ocurriera, tenía una tarea muy específica para estos dos en la fiesta de cumpleaños. Provocar el caos sin matar a nadie santo. El grito del señor Reihiro resonó por el salón. El pánico se había apoderado de la multitud.
Los niños que estaban junto a Luke salieron corriendo. Uno de ellos chocó directamente con Momo, haciéndola resbalar. El cristal se le cayó de las manos, rodando por el suelo. Luke le dio una última mirada a Momo, recogió el cristal y lo guardó. A pesar de que los gritos y clamores bombardeaban sus oídos, se encontró sorprendentemente tranquilo. Más sereno de lo que se había imaginado en ese momento. ¡Bom! El perro mutado se lanzó en una dirección, sus patas haciendo temblar todo el suelo. Incluso antes de que Sand pudiera acercarse a Luke, el perro apareció frente a él, estrellando su enorme pata contra el hombre. La camisa de color marrón que llevaba Sand se difuminó de repente en partículas de arena. Antes de que la pata del perro pudiera aterrizar sobre Sand, la arena lo rodeó y se lanzó, transformándose en una guadaña. Chup. La sangre salpicó mientras la guadaña de arena perforaba el estómago del perro, haciendo que Sand sonriera con suficiencia. La sonrisa burlona se desvaneció tan pronto como había aparecido. La criatura se comportó como si no hubiera sido su estómago el que la guadaña de arena había empalado. Con locura en los ojos, la pata aterrizó sobre Sand, enviándolo a volar. ¡Pum! Por el otro lado, el gato mutado también desapareció, volviéndose una mancha borrosa. Al momento siguiente, apareció, de pie junto a la heroína con clasificación R. Midnight, Nemuri Kayama. Vestida formalmente con un enterizo, había llegado con el señor director para asistir al evento por invitación del señor Yaoyorozu. Como Momo ya era una estudiante recomendada, y la familia Yaoyorozu era una de las principales contribuyentes de la Academia UA, era una invitación a la que no podían negarse. Para empezar, no había muchos héroes profesionales asistiendo a la fiesta de cumpleaños. Cuando el gato mutado apareció junto a ella, siseando amenazadoramente, un escalofrío recorrió la espalda de Midnight. Una fragancia de color rosa estalló de ella, adormeciendo al instante a muchas personas. Sin embargo, para su consternación, la criatura se comportó como si su peculiaridad de hacer dormir a la gente no le afectara. El ágil gato mutado giró y pateó el vientre de Midnight con otro golpe, enviándola a rodar por el suelo. Luego, con otro siseo, desapareció. Estallidos y golpes inundaron el gran salón mientras los guardaespaldas que habían llegado con personas influyentes se enfrentaban a los villanos. Mientras tanto, Reihiro Sayonji corrió entre la multitud en dirección opuesta, con los ojos fijos en Luke. Incluso ignoró a sus propios hijos mientras los demás ayudaban a los niños a salir. Viendo esto desde lejos, Sand respiró hondo, sus ojos entrecerrándose como finas agujas. Incluso su camiseta interior se deshizo ahora, toda la arena a su alrededor convirtiéndose en docenas de dagas. Corriendo hacia adelante, lanzó las dagas con un silbido. Las dagas se clavaron en el perro mutado, haciéndolo tropezar hacia atrás, la sangre mezclándose con la espuma en su boca. Aprovechando la situación, Sand se deslizó entre las patas del perro y se apresuró hacia Luke. El chico estaba de rodillas en el suelo, sosteniendo al pájaro en su regazo. No. Si algo le pasaba de repente, el espacio frente a Sand se volvió borroso. Unas garras afiladas se abalanzaron sobre él desde abajo, haciendo que sus pupilas se dilataran. Sand se inclinó hacia atrás, apenas evitando las garras. Algunos de sus cabellos castaños se cortaron al instante. Sin embargo, justo cuando creyó haber esquivado los ataques, la cola del gato mutado atrapó su pierna. Con un gruñido sibilante, levantó a Sand y lo lanzó lejos contra la pared, la arena precipitándose detrás de él para amortiguar el golpe. ¡Bum! Como si eso no fuera una pesadilla en sí misma, el perro soltó un rugido enloquecido, arrancándose las dagas de arena de su cuerpo. Levantando sus patas en alto, las estrelló contra el suelo, agrietando todo el piso. Todas las personas que aún no habían escapado cayeron de rodillas, gritando. Algunos de ellos eran niños, sus rostros pálidos. De la nada, como una marioneta sostenida por hilos invisibles, el gato mutado apareció sobre los niños, agarró a uno y lo lanzó fuera del piso, sus gritos ensordecedores antes de desvanecerse en el aire. Capítulo 16. Retroceso. Una misma particularidad otorgada a través de la bioalquimia puede manifestarse con distintos grados de complejidad. Luke yacía encorvado en el suelo, pero no era una pose para simular debilidad. En realidad, se aferraba con todas sus fuerzas a la conciencia. Desde el instante mismo en que había activado los dones de mutación, sus puntos de aguante se habían agotado por completo. Atrapado por la urgencia del momento, había logrado mantener la farsa por unos instantes.
Sin embargo, a medida que los segundos se escurrían, el dolor se intensificaba, calándole hasta los huesos, y sus músculos se retorcían como si una mano invisible los estrujara. A pesar de ello, Luke se negaba a perder el conocimiento. No se atrevía a escupir la sangre que le burbujeaba en la boca. Ni siquiera se permitía levantar la cabeza, por miedo a presenciar a más personas heridas víctimas de la catástrofe que él mismo había orquestado. La lucha contra sus sentidos menguantes era algo que, Luke lo sabía, podía ganar. Sin embargo, era el conflicto con su propia moral lo que más lo ponía a prueba. Aún así, si deseaba que las cosas cambiaran para bien, si quería dictar el rumbo de los acontecimientos, esto era algo que debía llevar a cabo, le gustara o no. Resiste. Grasnonix, resonando en sus oídos. Parecía que el muchacho sostenía al ave, pero en realidad era al revés. Ni se te ocurra desmayarte, Luke. Y justo cuando creyó que ya no podía soportarlo más, llegó el momento. Escucharon el grito desgarrador de un muchacho al ser lanzado desde el suelo a través del muro de cristal destrozado. Luke se puso de pie, con la vista nublada. Hipnotizado, comenzó a avanzar contra el vendaval que soplaba dentro del edificio. Luke. Gritó el señor Reihiro desde atrás. No lo hagas. No lo hagas. Luke ni siquiera podía escuchar. Ya estaba corriendo. ¿Estaría él mirando? Se preguntó Luke. Tenía que estar mirando, ¿verdad? Había planeado este evento vil precisamente para que él fuera testigo. Más rápido. Chilló Nix, batiendo sus alas. No te preocupes, nos está viendo. Apretando los dientes, y vociferando en su mente, Luke anuló la peculiaridad conferida al perro mutado con un tirón mental. A sus espaldas, mientras era acorralado por todos los guardaespaldas y un Sand semi-inconsciente, las criaturas monstruosas seguían combatiendo, sin mostrar rastro alguno de agotamiento. De repente, el cuerpo entero del perro mutado se retorció como si serpientes se deslizaran en su interior. Con un estallido húmedo y contundente, explotó, cubriendo todo de sangre. Al mismo tiempo, recuperando sus puntos de espíritu, Luke tocó el cuerpo de Nix y se lanzó desde el suelo. Nesu había estado resguardando a una niña pequeña, ocultándola en un rincón tras un enorme jarrón. Poco podía hacer él frente a semejante poder desatado que sembraba el caos. Lo más sensato era salvar a cuantas personas pudiera, dejando que los profesionales se encargaran de los villanos. Fue entonces cuando advirtió cómo el villano con forma de gato oscuro arrojaba a un muchacho desde el suelo. Con su rostro peludo palideciendo ante la escena, apenas había comenzado a moverse cuando sus ojos captaron otra figura que se precipitaba hacia la pared abierta. Con el viento azotándole el cabello, Luke arremetía hacia el muro de cristal destrozado. Una fuerte sensación de déjà vu invadió a Nesu al ver al muchacho, con su cabello dorado y sus ojos azules. Entonces, ante los ojos atónitos del señor director, el chico saltó. No corrió hasta el borde del pasillo y miró hacia abajo, aferrándose al cristal roto. Lo que vio lo dejó sin habla. Justo delante de sus ojos, el pequeño cuervo se transformó en un ave enorme, llevando al muchacho sobre su espalda. Con un solo batir de alas, acortó la distancia entre Luke y el chico que caía, atrapándolo entre sus garras. Luego, con otro potente aleteo, se impulsó hacia arriba, remontando el vuelo. Eso pensó Nesu, recordando la extraña sensación que había percibido en torno a Luke, que no era la peculiaridad del ave como si algo le advirtiera. Nesu miró a su derecha y encontró al señor Reihiro Sayonji también de pie al borde, sin sostenerse de nada. Era como si el hombre estuviera a punto de saltar él mismo en cualquier momento. Nesu vio cómo el pavor desaparecía del rostro de Reihiro y ató cabos. Reihiro miró a su izquierda y sus ojos se encontraron con los del señor director. Ambos suspiraron entonces, resolviendo que ya lo discutirían más tarde. Detrás de ellos, con otro estruendo, el gato mutado también explotó. En medio del caos, los exhaustos guardaespaldas y héroes lanzaron un suspiro de alivio. Era imposible saber cuándo su padre tendría otra revelación. No había forma de predecir qué podría llevar a su padre a confinarlo una década más en el sitio azul. Por eso, Luke necesitaba asegurarse de permanecer en el mundo exterior. Además, requería ingresar a la Academia UA si deseaba vigilar de cerca a los héroes, en su intento de desentrañar el misterio detrás de la muerte de su familia. Incluso el propio sistema le había indicado que los poderes de las secuencias funcionarían de manera óptima si permanecía integrado en la sociedad. Para que todo esto se materializara, Luke tenía que forzar la mano de su padre. Ahí es donde Nesu entraba en juego. Generar un momento de desesperación en el que se viera obligado a emplear su don y permitir que el señor director lo notara. Esta era la única estrategia que Luke consideraba que jugaría a su favor.
Por no hablar de que, al desconocerse las nuevas capacidades de la bioalquimia, no podrían vincular las formas de vida mutadas con él, incluso si las criaturas transmitieran una sensación similar. El Luke actual no poseía la resistencia necesaria para inducir mutaciones tan controladas ni siquiera en una sola criatura, y mucho menos en tres, incluida Nyx. El hecho de que lo lograra con Nyx podía atribuirse a un desencadenante emocional, tal como ocurría con muchos usuarios de dones. En la azotea de otro edificio de varios pisos, Nyx aterrizó con delicadeza, dejando al pequeño. Debido a la caída, el niño ya había perdido el conocimiento. Luke desactivó la peculiaridad de Nyx y tosió sangre, con los brazos y las piernas temblorosas. Era un milagro que aún pudiera mantener los ojos abiertos. Meses de entrenamientos, de llevarse constantemente al límite y una dieta adecuada, parecían haber obrado maravillas en un muchacho flaco y débil como él. Nyx se apresuró hacia Luke, quien volvió a posar la mano sobre ella. Ton. Curar. Complejidad. S. Consumo. Espíritu 110. Aguante 27. Tiempo de contacto. 10 segundos. Tiempo de activación. 5 minutos. Esta vez, al chasquear los dedos, se desvaneció por completo. Luke despertó con un jadeo solo unos instantes después, mientras una aura verde emanaba de su cuerpo. Nyx había posado sus alas sobre su cabeza mientras usaba el don en él, y su aguante se recuperaba a un ritmo visible. Cuando recuperó todos sus puntos de aguante, se incorporó. Luke y Nyx miraron al muchacho, y luego se observaron mutuamente, compartiendo un cúmulo de emociones. Se sentía tan vacío. Una dulzura le oprimía la garganta, una tensión en el pecho, una niebla en la mente. Un solo error, apenas uno, y ese pequeño habría perecido. La mandíbula de Luke tembló al darse cuenta de algo. Algo que había estado evitando enfrentar durante demasiado tiempo. El hombre del que Momo se había enamorado, ese Luke, estaba muerto. La mujer a la que amaba, la mujer que había aceptado su singularidad, estaba muerta. Si su esposa estuviera ahora mismo frente a él, ni siquiera podría mirarla a los ojos. Soy, Luke se atragantó. Solo un recuerdo persiguiendo fantasmas. Nyx no supo qué responder, así que simplemente lloró con él. Lloraron hasta que sus lágrimas se secaron, reviviendo todos los recuerdos. Es mejor liberar todas las emociones, bendito. Es mejor dejar ir estos sentimientos el camino que deseas pisar, no toleres tales alteraciones emocionales. Después de un rato, Luke se encontró con la mirada perdida en las estrellas. Esta sería la última vez, se prometió. Si ni siquiera puedo controlarme a mí mismo, entonces debería olvidar la idea de controlar el destino. Trae los ingredientes, Nyx, dijo Luke. El sistema ya le había revelado numerosos detalles sobre la elaboración de pociones y otros asuntos, como la cogitación, un método para estabilizar la mente. Luke había seleccionado la fotografía de él y Momo vestidos de novios como el objeto en el que se concentraría tras beber la poción. Una vez que terminó de preparar la poción con una escalofriante y fría eficiencia, Luke observó el líquido gelatinoso de color azul oscuro, que desprendía un aroma tenue y aparentemente etéreo. Sí. Tu estado mental es mucho más estable ahora, bendito. En mi opinión, este es el mejor momento para consumir la poción. Luke miró a Nyx, quien asintió en respuesta. Luego, volvió a alzar la vista hacia las estrellas, despidiéndose de su antiguo yo. Desconocía la verdadera naturaleza de sus enemigos. No entendía los porqués ni los cómo. Y, además, tampoco sabía cómo se desarrollarían los acontecimientos en el futuro. Lo que sí sabía era que existía una fuerza misteriosa, invisible para él como un fantasma. Así que, si él era solo un recuerdo persiguiendo fantasmas, preferiría encontrar una forma de ver primero a esos fantasmas. Los ojos azules de Luke se endurecieron con una determinación inigualable. Entonces, con un movimiento rápido y decidido, bebió la poción vidente, embarcándose en su viaje como un trascendente. Capítulo 17. Un mes después. Sitio azul. Tras el incidente de los títeres Meta, como lo había bautizado la prensa, el señor Reihiro confinó a Luke de forma permanente en el sitio azul. Estaba claro que los villanos que habían irrumpido en la fiesta de cumpleaños de Momo estaban siendo manipulados por una mente maestra. El perro y el gato no eran más que experimentos a medio terminar que, por fortuna, sucumbieron a sus mutaciones antes de provocar lesiones mortales. Por supuesto, el asunto de que Luke hubiera salvado a un muchacho usando su don quedó silenciado, aunque no tan a la perfección como Reihiro habría deseado. Nezu, uno de los usuarios de dones más inteligentes del planeta, había sido testigo de Luke y Nyx. Sin importar el confinamiento actual de Luke, era innegable que sería temporal.
Luke jadeaba con fuerza mientras intentaba levantar los brazos, y Sand lo observaba como un depredador acecha a su presa. Sand caminaba despacio, sin dar señal alguna de querer atacarlo. Sin embargo, el vello de la nuca de Luke se erizó, y una intuición recorrió su cerebro. Casi podía visualizar a Sand golpeándolo por la izquierda, como una serpiente. Con gran premura, Luke arqueó su cintura hacia atrás, esquivando el golpe. Los ojos de Sand se abrieron de par en par. Tú esquivaste aprovechando la ventaja que le otorgaba su intuición del peligro, uno de los poderes que había adquirido tras beber la poción vidente. Luke giró y se abalanzó al instante, lanzando un puñetazo. Con un golpe sordo, su puño se hundió en la arena que se había interpuesta entre él y el abdomen de Sand. Luke se apartó y activó la visión espiritual. De repente, el mundo se transformó ante sus ojos. Vio partículas luminosas y doradas dispersas por todo el cuerpo de Sand. Pero, en su cabeza, había una masa de luz dorada del tamaño de un puño. A medida que la arena se movía a su alrededor, esa masa de luz también palpitaba. Sus puntos de espíritu se escurrían como agua de un grifo abierto. Manteniendo la vista en esa masa de luz dorada, Luke pateó la rodilla de Sand. La masa de luz palpitó, y la arena ya se precipitaba hacia el punto entre los dedos de Luke y la rodilla de Sand. De pronto, Luke retiró su pierna y notó que la masa de luz dorada en la cabeza de Sand seguía brillando. No puede controlar la arena en todas las direcciones al instante, se dio cuenta Luke, lanzando un puñetazo con su mano izquierda. Con un golpe amortiguado, conectó los nudillos de Luke presionando los costados de Sand. Al comprender lo que acababa de ocurrir, los ojos de Sand se entrecerraron. Agarró a Luke por la nuca y lo golpeó con la rodilla. Antes incluso de que su cuerpo registrara el dolor, Luke yacía en el suelo, aferrándose el estómago. Sand miró hacia donde el puño de Luke casi había conectado. Se dio la vuelta, agarró una botella de agua y la bebió de un trago. Ya no tengo nada más que enseñarte, dijo Sand, mientras se alejaba. Aún en el suelo, Luke desactivó la visión espiritual y observó la espalda de Sand. Deberías hablar con él. La señorita Justice tenía razón, Luke lo sabía. Pero no sabía qué decir. Luke ni siquiera podía imaginar por lo que su padre habría hecho pasar a Sand después de su desaparición esa noche. Él mismo había permitido que lo encontraran en el mismo tejado. Para cuando Sand y los demás guardaespaldas llegaron, ya había estabilizado su condición tras consumir la poción. Luego, su padre lo había traído hasta aquí. Desde entonces, no habían intercambiado palabra. Con un quejido, Luke se incorporó, respirando hondo. Sand, dijo, lo siento. Sand se detuvo como si no pudiera creer lo que oía. Miró por encima del hombro y observó a Luke, atónito. Luego, lentamente, se llevó las manos a la cabeza. No sé qué decidirá el señor Reihiro, Luke, dijo. El señor director ha estado visitando mucho a tu padre últimamente, las cosas no podrían estar peor. Bye. Necesitas prepararte. Estate listo para cualquier resultado. Si decides salir a la sociedad de ahí. Ojalá pudiera enseñarte más a matar. Negando con la cabeza, Sand abandonó el gimnasio. Luke observó el lugar donde Sand había estado de pie y se preguntó, ¿sería capaz de matar si llegara el momento, o no? En su habitación, Luke estaba sentado en una silla, con un mazo de cartas de tarot y un péndulo de topacio sobre la mesa. La poción vidente le había otorgado 3 poderes fundamentales, además de una memoria mejorada, que no resultaba de gran utilidad en el caso de Luke. Uno de ellos era la visión espiritual. Le permitía percibir las partículas de espíritu, o los factores de la particularidad, dentro de una forma de vida. Además, podía discernir las emociones y la salud de un individuo al observar los colores de su alma. Había logrado algunos avances, pero al no haber una forma rápida de digerir la poción, aún no lo había dominado. El segundo era la intuición del peligro. Le permitía detectar peligros de forma intuitiva, ver objetos ocultos y escuchar pasos apenas audibles, lo que le facilitaba tomar decisiones preventivas. El tercero era la adivinación, y al parecer, el más trascendental. Es muy fascinante. No hay mundo de los espíritus, pero la adivinación sigue funcionando. Me pregunto si podremos descifrar algunos detalles al respecto en secuencias superiores. Luke tomó nota de eso también, y sacó sus estadísticas para revisarlas. Estadísticas del bendito. Espíritu 280. Aguante 65. La poción vidente había incrementado sus puntos de espíritu en 30 de forma instantánea. El sistema proyectó entonces que ganaría otros 20 para el momento en que digiriera la poción. Además, aunque había duplicado su aguante en los últimos meses, todavía necesitaba trabajar en ello. Más duro que nunca, si quería aprovechar al máximo la bioalquimia.
Por ahora, la señorita Justice le estaba enseñando todo lo relacionado con la adivinación desde que habían llegado al sitio azul. Después de muchos días de extensas discusiones, decidieron que las cartas del tarot, el péndulo y las adivinaciones oníricas serían los métodos de adivinación principales de Luke. Inténtalo, dijo Nix, aterrizando sobre la mesa. Prueba uno de ellos por mí. A Luke no le importaba que las cámaras lo estuvieran observando en ese instante. Era un joven con amplios conocimientos y una curiosidad insaciable. No era anormal que se interesara por diferentes campos como pasatiempo. Por no mencionar que, estando Luke confinado en el sitio azul, los científicos harían cualquier cosa por mantenerlo mentalmente activo, un hecho que ya había confirmado en su vida anterior. Luke asintió. Nix, hazme una pregunta de sí o no. Jeje, gorjeó el ave con picardía. ¿Qué tal está? ¿Es Luke virgen? Nix. Exclamó Luke, jadeando. No. Es una gran pregunta. Kof. Quiero decir, estuviste casado en tu vida anterior, pero ahora, eres solo un niño. Veamos si esto causa alguna paradoja o no. Con reticencia, Luke escribió la pregunta en un trozo de papel. Luego, sostuvo el péndulo de topacio en su mano izquierda y dejó que la gema se cerniera justo encima de la pregunta. Cerrando los ojos, Luke repitió la pregunta 7 veces en su mente. Al abrir los ojos, descubrió que la gema giraba en el sentido de las agujas del reloj. Era un sí rotundo. Vaya, exclamó Nix, sorprendida. Interesante. La boca de Luke se contrajo, sin encontrar el tema de su virginidad para nada interesante. Pero había algo en ello, lo sabía. La lógica indicaba que su espiritualidad debería haberse conectado con el mundo de los espíritus para obtener la respuesta. Pero no existía tal mundo de los espíritus. Entonces, ¿con quién se estaba conectando al realizar una adivinación con péndulo espiritual? De repente, la cabeza de Luke se echó hacia atrás como si pudiera escuchar a alguien de pie al otro lado de la puerta. Un momento después, la puerta se abrió y Sand asomó la cabeza. Se acercó a Luke en silencio, sus ojos posándose en la pregunta. Con un rubor en el rostro, Luke arrugó el papel. Nix me obligó. La comisura de los labios de Sand se contrajo. Empaca tus cosas, dijo, sonriendo. Volvemos a casa. Capítulo 18. Luke contemplaba los cientos de incomprensibles retratos esparcidos por el salón Misaki de la mansión Sayonji. Nada más regresar él y Sand del sitio azul, Luke fue rodeado por guardaespaldas, ajenos al frío asesino que lo acompañaba. Luego lo condujeron hasta aquí, a esta mujer, a quien no había llamado madre ni una sola vez en los últimos 6 años. Misaki Sayonji era una mujer hermosa, de cabello castaño y ojos oscuros. Su noble cuna se manifestaba en cada detalle de la elegancia arraigada en sus posturas, comportamientos y miradas. Prefería lucir vestidos largos, poca joyería y apenas maquillaje. Hoy, se encontraba de pie frente a un lienzo blanco, con sus dedos manchados de pintura danzando salvajemente sobre él. ¿Puedes ver sus estadísticas? Preguntó Luke a la señorita Justice, sin importarle la clara táctica de ponerlo nervioso al dejarlo allí plantado tontamente. Era demasiado viejo para caer en tales ardides. No. Ella debe interactuar contigo espiritualmente para que yo proyecte los datos sobre ella. Luke asintió para sus adentros. La misma respuesta que había obtenido en el caso de Sand. A pesar de haber golpeado al hombre y de haber tocado la arena que él controlaba, el sistema no había logrado capturar los datos de Sand. Interactuar espiritualmente significaba, literalmente, una interacción entre las partículas de espíritu de ambos individuos. Por el momento, solo había sucedido con el caso de su padre, cuando había logrado infiltrarse en su sueño mientras la peculiaridad evidente estaba activa. Pero el asunto en cuestión persistía. ¿Qué hacía él aquí? De repente, el frenético vaivén de las manos de Misaki se detuvo. Lo que se reveló en el lienzo blanco era la obra de arte más distorsionada que uno pudiera haber visto jamás. Sin embargo, al observar la calma en el rostro de la mujer, parecía ser un suceso completamente normal. Esta era la peculiaridad de Misaki. Boceto futuro. Podía dibujar bocetos de los eventos que ocurrirían en las próximas 24 horas a su alrededor. Sin embargo, era casi imposible inferir lo que representaban esos bocetos sin invertir una cantidad de tiempo colosal. Ni siquiera Luke, con toda su inteligencia, lograba hacerlo. Por eso, existía un equipo dedicado exclusivamente a la interpretación de sus bocetos. De la nada, por pura curiosidad, Luke activó la visión espiritual, y sus puntos de espíritu se agotaron más rápido que nunca. El mundo se transformó ante sus ojos, y sus cejas se alzaron.
Aparte de las puntas de los dedos de Misaki, que contenían masas de luz dorada, el boceto también brillaba con motas de luz doradas. Lo sorprendente era que esas motas de luz doradas danzaban con su propio ritmo. Y, a medida que Luke seguía observando, esas motas se alineaban con el boceto de tal manera que apenas podía distinguir lo que Misaki había dibujado con su don. Hipnotizado, Luke se acercó al boceto, lanzándole a Misaki una mueca de desagrado. Eso es una taza, dijo Luke, acentuando el ceño fruncido en el rostro de Misaki. Una taza rota. Antes de que Misaki pudiera soltar un bufido y reprender al presuntuoso muchacho, una criada entró, sosteniendo una taza de té en una bandeja. De repente, la criada resbaló sobre unas gotas de pintura dispersas. Con un tintineo que resonó en el salón, la taza se hizo añicos, sus pedazos llegando hasta los pies de Misaki. ¡Uk! Luke se llevó las manos a los ojos, sintiendo un dolor punzante que le subía hasta la cabeza. Desactivó la visión espiritual. Necesito practicar más la cogitación. Sin embargo, en ese mismo instante, Luke también sintió una sensación refrescante en su interior. Era como si alguien le hubiera vertido agua fría. Acabo de digerir un poco mi poción. ¡Guau! ¡Increíble! Recuerda esta sensación, bendito. No solo predijiste el futuro, leyéndolo del boceto, sino que también recibiste una retroalimentación instantánea de Misaki al ver cómo se hacía realidad. Esta es una de las claves a tener en cuenta con la digestión usando el método de actuación. ¿Lo predije correctamente? Se preguntó Luke a sí mismo, sacudiendo la cabeza. Debido a la visión espiritual, y a su concentración en el boceto, no había visto lo que ocurrió a su alrededor. Aún así, captó la esencia de la situación al instante. No era que hubiera predicho el futuro. Con la peculiaridad de Misaki, el boceto estaba destinado a cumplirse tarde o temprano. La razón por la que digirió la poción fue que él dictó lo que el boceto implicaba cuando este era claramente indescifrable para los demás. En cierto modo, era como una lectura de cartas del tarot. Sin embargo, en lugar de cartas del tarot, Misaki dibujaba aquí un boceto, y Luke lo interpretaba para ella. Así que si logró interpretar más, Luke no pudo terminar la idea. Misaki lo observaba con ojos conmocionados, con un matiz de gran aprensión. Mientras la criada limpiaba el suelo, con el rostro lleno de pavor, Misaki se secó las manos en un trozo de tela, respirando hondo. Sígueme, dijo ella, dirigiéndose a una habitación adyacente. Luke se sentía un tanto desprotegido sin Nix en lo que respecta a las interacciones sociales. Sin embargo, Misaki había prohibido terminantemente que el ave perversa, como ella la llamaba, estuviera en sus cercanías. Por ello, había enviado a Nix a su dormitorio con el don de visión rayos décimo. Después de un mes, ya deberían tener una idea de cuántas cámaras de seguridad nuevas había y en qué ubicaciones. Misaki se sentó en un gran sofá e hizo un gesto a Luke para que se sentara frente a ella. El padre de Rikuya se acercó a mi familia para casarse conmigo, dijo ella al cabo de un rato. Fue un matrimonio por don, aunque el mundo lo desconociera. Reihiro es un hombre de determinación inquebrantable. Nunca lo amé, pero lo admiraba. Todavía lo hago. Por eso, cuando trajo un bastardo a casa, lo perdoné una vez. No soy un... Misaki levantó una mano, clavándole la mirada a Luke. Si no es de Reihiro, entonces de otro. Realmente no me importa. Eres un bastardo. Los labios de Luke se apretaron en una fina línea, y su mirada cayó. Cuando Reihiro empezó a darte más importancia que a sus propios hijos, dijo Misaki, mirando por la ventana, ni siquiera entonces me importó. Cuando te pidió que lo llamaras padre, también lo dejé pasar. Cuando me mostró una emoción al hablar de ti, una emoción que nunca antes había visto en su rostro, no pude evitar que me importara. Pero, ni siquiera entonces dije nada. ¿Sabes por qué? Luke simplemente se quedó mirando al suelo. Esta ya era la conversación más extensa que Misaki había tenido con él sumando ambas vidas. Porque no solo eras un bastardo, le dijo Misaki a Luke, sino un bastardo sin don. Sí, Luke se dio cuenta de repente. En su vida anterior, nadie supo que tenía un don, ni siquiera después de casarse con Momo. Las cosas ya estaban tomando un rumbo muy diferente, al parecer. El único consuelo era que ya había anticipado que este día llegaría. Simplemente, llegó un poco antes de lo que había predicho. Misaki se levantó y se colocó junto al sofá donde Luke estaba sentado. Ahora están hablando de enviarte a la Academia UA. Y eso sí me importa, prefiero verte muerto antes de que perjudiques las posibilidades de Rikuya y Aina de heredar el grupo Saiyonji, jeje. Misaki miró a Luke, perpleja. Ja. Luke reía, casi como un maníaco. Metió la mano en su camisa y sacó un trozo de papel, entregándoselo a la señora Saiyonji.
Mientras Misaki lo leía, sus cejas se alzaron, incrédula ante el contenido. Aunque no estaba notariado, el documento firmado establecía claramente que Luke no tenía intención alguna de heredar parte alguna del grupo Saiyonji. Puede hacerlo legal, señora. Papá no necesita saberlo, dijo Luke. Misaki se quedó allí de pie, como si todo fuera demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Al principio, Luke no quería nada a cambio. Sin embargo, desde el momento en que regresó a casa, había encontrado algo que anhelaba. A cambio, dijo Luke, poniéndose de pie, permítame interpretar sus bocetos. Nadie más. Misaki Saiyonji miró a Luke como si fuera la primera vez que realmente lo veía. ¿Tú eres realmente Luke? Él miró a la mujer que lo había estado vigilando durante los últimos 6 años y sonrió. ¿Quién más? Luego se alejó, con sus pensamientos centrados en una fotografía de él y Momo, sonriendo vestidos de novios. Capítulo 19. Reihiroru observó a Luke y Sand abandonar su oficina en la mansión Saiyonji y soltó un suspiro. La situación, pensó, no podría haber empeorado. Para empezar, las revelaciones oníricas, que le habían sido de gran ayuda día tras día, se habían interrumpido abruptamente hacía meses. No obstante, su larga experiencia con períodos sin visiones lo había acostumbrado, por lo que este cese no lo había inquietado en demasía. Pero luego sobrevino el ataque de esos títeres Meta, justo en el único evento al que había permitido que Luke asistiera. A Reihiro se le encogió el corazón al saber que tanto Luke como Momo se encontraban en el mismo lugar. Todavía no había conversado con Yaoyorozu acerca del futuro de este mundo ni de la importancia crucial de ambos niños para la supervivencia de la humanidad. Mientras que otros calificaron el suceso como un burdo intento de asesinato de figuras clave por parte de un villano, Reihiro, en cambio, estaba casi convencido de que habían venido específicamente por Luke y Momo. Como si la situación no fuese ya bastante desastrosa, en segundo lugar, el señor director había presenciado a Luke empleando su don con el ave. Pese a que él siempre había negado que Luke tuviera una peculiaridad, Nezu no era una persona a la que se pudiera engañar con facilidad. Tal como lo preveía, el señor director se había reunido con él hacía semanas, acompañado por Olmig, precisamente el último hombre con el que Reihiro deseaba que Luke tuviera alguna conexión. Olmig era el héroe más poderoso del planeta, y cualquier asociación con él pondría a Luke en el centro de atención, algo que Reihiro temía tanto como que el secreto de la bioalquimia se revelara. Por tal motivo, tras noches de meditación, había aceptado que Luke había activado su peculiaridad durante el incidente, por vez primera. Nezu, como era de esperar, exigió que el muchacho fuera enviado a la Academia UA. Incluso había propuesto que Luke ingresara por recomendación. Reihiro lo rechazó de plano, sin ofrecer explicaciones. Ante todo lo que acontecía, era imperativo que hiciera lo posible por mantener a Luke alejado de los reflectores. No obstante, lo impensable ya había ocurrido. Luke abandonaría la seguridad del sitio azul. ¿Y si se topaba accidentalmente con la muerte? ¿Y si perdía su don? ¿Qué pasaría si? Un suspiro. Reihiro lo exhaló de nuevo, recostándose en su silla. Si no podía controlar por completo lo que le sucedería a Luke de ahora en adelante, la única alternativa que le quedaba era asegurarse de que el muchacho sobreviviera al futuro que se avecinaba. Debía fortalecerse. Volverse lo suficientemente poderoso para resistir cualquier cosa. Lo suficientemente fuerte para superar a cualquiera. Y para que eso sucediera, el joven necesitaba una transformación, tanto en su carácter como en su ética. Ahí es donde Sand entraba en juego. Reihiro no había pasado por alto el empeño de Luke en mejorar su resistencia, a la par que aprendía artes marciales con Sand. Sin embargo, a diferencia de los demás, también había percibido los persistentes destellos de melancolía que ocasionalmente cruzaban el rostro del joven. Reihiro había recorrido los rincones más dispares y peligrosos del planeta. Y esa melancolía, en particular, solo la había atestiguado una vez. En los rostros de soldados a punto de emprender una misión suicida. Reihiro no lograba comprender el motivo de tal melancolía. Luke era solo un niño. Nunca había estado en otro lugar que no fuera su casa o el sitio azul. Entonces, ¿por qué? Aún así, si el muchacho albergaba una emoción así, lo mejor sería aprovecharla. Reihiro cerró los ojos y relajó los hombros. Solo esperaba que, así como Luke no había dudado en socorrer al muchacho, lanzándose desde el piso, de la misma forma, no vacilara en también matar. Medianoche. Nishinari, Japón. Luke seguía a Sand, enfundado en una túnica negra con capucha. Nick se posaba en su hombro, oteando los rincones oscuros y cubriéndose el pico de vez en cuando, molesta por el penetrante olor a alcohol y orina.
Sand vestía su atuendo habitual de arena, y sus ojos castaños no revelaban emoción alguna. Luke, por su parte, seguía sin entender qué estaba sucediendo ni qué hacía allí, en plena medianoche. Esta zona era conocida por su actividad vilana, pero nunca alcanzaba la intensidad suficiente como para que los héroes la asaltaran en masa. Por ello, Nishinari se mantenía como un refugio para aquellos villanos que buscaban pasar desapercibidos. Al girar hacia un callejón resbaladizo, Luke frunció el ceño. Cada paso le producía una punzada hasta en los huesos. Una mueca de disgusto se había instalado en su rostro, con la ceja izquierda ligeramente caída por la irritación. Jamás había corrido tanto riesgo de ensuciarse. ¿Será por eso que padre me envió con Sand? Se preguntó Luke, dando un pequeño salto para evitar pisar un charco. Esa misma mañana, su padre lo había llamado para informarle de ciertos cambios inminentes en su estilo de vida. En primer lugar, las visitas semanales al sitio azul pasarían a ser mensuales. En segundo lugar, se le permitía comunicar a otros que había activado su don, pero tenía prohibido revelar la verdadera naturaleza de la bioalquimia a cualquiera. En tercer lugar, se le autorizaba a ingresar a la Academia UA, siempre y cuando prometiera no convertirse nunca en héroe tras su graduación. Luke nunca había escuchado tantas condiciones contradictorias, pero podía intuir el razonamiento de su padre. Además, mientras Luke consiguiera lo que deseaba, no le importaba simplemente asentir a lo que su padre dijera. Aún así, la interrogante persistía. ¿Por qué estaba él aquí en plena madrugada? Sacando un pañuelo y colocándoselo en la nariz, Luke activó brevemente su visión espiritual para observar a Sand. Distinguió un color púrpura, un indicio de que la espiritualidad comenzaba a dominar la frialdad. De repente, Sand se detuvo y giró la cabeza bruscamente hacia Luke. ¿Qué hacías?, preguntó. Luke, sorprendido, canceló la visión espiritual. Nada. Los ojos de Sand se entrecerraron. Lo sentí antes también cuando me golpeaste durante nuestra última sesión. ¿Tiene algo que ver con tu don? El asombro de Luke era inconmensurable. Otros podían percibir que usaba la visión espiritual sobre ellos. No llevaba muchas semanas practicando la cogitación y la visión espiritual. Esta era la primera vez que alguien lo confrontaba al respecto. Tal vez todos lo sentían, pero nunca daban con el origen de la anomalía, pensó Luke. Pero, al estar ahora solo con Sand, básicamente le había permitido confirmar sus sospechas basadas en su última sesión de entrenamiento. Con la mirada perdida, asintió a Sand. La fija mirada del asesino se suavizó mientras se daba la vuelta. ¿No lograste mutar otras formas de vida, verdad?, preguntó. Luke se humedeció los labios, siguiendo al hombre. Sí, respondió. Supongo que solo funciona con Nyx. Tras descubrir que Luke había logrado una mutación controlada en Nyx, lo habían sometido a exhaustivos experimentos. Sin embargo, Luke provocaba que todas las mutaciones explotaran, perdiendo siempre el conocimiento en el proceso. Sand asintió, doblando otra esquina. Muchas personas con tatuajes los rodeaban, observándolos como si fueran presas. Pero una sola mirada al rostro de Sand los hacía dudar antes de acercárseles. En mi tiempo libre, me encargo del trabajo sucio del gobierno, dijo Sand de repente, metiendo las manos en los bolsillos. Es una de las formas en que tu padre mantiene control sobre los políticos. Hay un hombre, cuyo nombre clave es ladrón mental. Puede controlar otras mentes manteniendo un contacto visual de 3 segundos, durante 5 minutos. Mientras tanto, su propio cuerpo queda inmóvil. Tras infiltrarse en los altos círculos del gobierno manipulando a la hija de un político para casarse, ha robado secretos de Estado cruciales. En esencia, es un espía. Estamos aquí para encargarnos de él. Luke se detuvo en seco de improviso. Sand suspiró. Se dio la vuelta, negando con la cabeza. Mira, necesitas aprender cómo funciona este mundo. Para sorpresa de Sand, quien solo pretendía consolar al muchacho inocente, Luke se había detenido por un motivo completamente distinto. Luke levantó la mano derecha y desenroscó la cadena del péndulo de su muñeca. Dejó caer el péndulo de topacio y repitió una pregunta 7 veces en su mente antes de abrir los ojos y encontrar la gema girando lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Esto significa que hay cierto peligro, pero no es mortal, asintió Luke para sí mismo, enrollando el péndulo de nuevo alrededor de su muñeca. Luego levantó la vista y encontró a Sand mirándolo, con la boca abierta. Capítulo 20. Luke llevaba más de una semana interpretando los bocetos de Misaki Sayonji. Era un entrenamiento excelente para su visión espiritual, permitiéndole dominar el momento exacto de su activación y cancelación para minimizar su impacto.
Junto con su creciente dominio de la cogitación, Luke ahora podía mantener activa la visión espiritual por más de 10 segundos sin perder la orientación. No obstante, este entrenamiento no era la razón principal por la que Luke había comenzado a colaborar con una mujer que lo aborrecía profundamente. Su objetivo era actuar como un vidente. Interpretar los bocetos de Misaki y recibir retroalimentación en tiempo real al verlos materializarse, era solo una faceta de este método de actuación. Como la señorita Justicia había señalado, el método de actuación implicaba que debía comportarse como un vidente, integrando este rol en su vida diaria, mientras mantenía siempre en la mente la conciencia de que solo estaba actuando. Así, Luke optó por profundizar en su rol de vidente. Dado que los demás ni siquiera conocían el concepto de trascendente, no le importaba que lo vieran realizando acciones extrañas. Al fin y al cabo, podía atribuirlo todo a la bioalquimia. Ni siquiera los científicos más destacados a nivel mundial habían logrado comprender la magnitud de lo absurdo que resultaba este don. No hace falta mencionar a individuos como Sand o a otros héroes y villanos profesionales. ¿Es él? Preguntó Luke, de pie en la azotea junto a Sand. Observaban a un hombre que permanecía sentado tranquilamente en un sofá largo, en una habitación con la ventana abierta. Tenía un rostro apuesto, cabello negro y liso, y gafas. Fumaba un cigarrillo, mientras en la otra mano sostenía un fajo de documentos. Los ojos de Sand habían perdido ese toque de distante indiferencia que solía mostrar cerca de Luke. Miraba al hombre como si el objetivo ya estuviera sin vida. Sí, asintió. Dime cómo lo matarías si estuviera solo. Luke tenía un plan. Pero matar sentía que era capaz, pero asegurar que estaba completamente seguro sería una mentira. Si era honesto consigo mismo, la cantidad de formas de vida que había eliminado bien podría superar a las de Sand. Aún así, una cosa era hacer explotar animales y plantas, voluntaria o involuntariamente, y otra muy distinta era quitar la vida a seres humanos. A pesar de su conflicto interno, Luke compartió su estrategia con Sand, mientras Nix escuchaba en silencio. Apenas terminó, Sand lo observó con la misma expresión inexpresiva. ¿Sabías de la misión de antemano? Después de preguntar, Sand miró a Nix. ¿Puedes concederle una peculiaridad similar a la de un vidente? A Luke se le aceleró el corazón. Podía otorgarle tal don, pero su complejidad bien podría resultar plus ultra. Aún así, no era algo que quisiera que otros supieran. No, Luke rechazó rotundamente. El gruñido de Sand no reveló si aceptaba la negativa. Es un plan sólido, Luke, parece que esto se te da con naturalidad. Me refiero a matar. Luke desvió la mirada. Sand esbozó una leve sonrisa. Por ahora, ustedes dos me observarán. Algo en la espiritualidad de Luke se activó, impulsándolo a mirar hacia abajo. Un rastro de arena se deslizaba por la pared del edificio. La fina línea era tan imperceptible que, de no ser por su intuición del peligro, podría haberla pasado completamente por alto. En cuestión de segundos, el rastro de arena cruzó el callejón entre los dos edificios, se deslizó hacia arriba y penetró en la habitación del objetivo por la ventana abierta, sin hacer el menor ruido. Luke y Nix intercambiaron una mirada. Esto creían poder lidiar con cualquiera gracias a la bioalquimia. Pero, si un día Sand decidiera eliminarlos, ni siquiera lo escucharían acercarse. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que Luke ni siquiera pudo asimilarlo. En un instante, el ladrón mental seguía fumando. Al siguiente, el rastro de arena abandonó el suelo, retrajo su cabeza como una serpiente y luego se lanzó hacia adelante con un sonido sibilante. Para cuando todo terminó, la sangre brotaba del orificio en la cabeza del espía. Vaya, Luke observó el asesinato, absorto. Eso fue, Madre de la oscuridad. Maldijo Nix. Esa bastarda era un clon. Sí. Ante sus ojos asombrados, el espía simplemente se derritió en una sustancia pegajosa y fangosa. De pie junto a él, los ojos de Sand se habían abierto de par en par. Era evidente que ni siquiera él sabía que el objetivo era un clon, o que alguien lo estaba ayudando. Crack. De repente, la ventana de la habitación contigua se hizo añicos. De ella, otros dos hombres de aspecto similar saltaron al callejón y comenzaron a correr en direcciones opuestas. Atacado por una inspiración repentina, Luke activó la visión espiritual. El que corría hacia la derecha tenía partículas de espíritu condensadas alrededor de su cerebro. Eso era. Este era el original. Con una sonrisa, Luke miró a su izquierda, y la escena le borró la sonrisa del rostro. Este también presentaba el mismo patrón que el de la derecha. Esto es imposible, pensó Luke, aturdido. Sand le posó una mano en el hombro. No podemos dejarlo escapar.
dijo, saltando ya hacia la derecha. No te involucres. Solo mantente atento a él. Volveré pronto. Antes de que Luke pudiera advertir a Sand, el hombre ya había desaparecido, una ola de arena lo arrastraba por el callejón hacia la derecha. Luke volvió a mirar a la izquierda, pero el espía, o clon, ya se había desvanecido. ¿Qué haces? Siseonix. Vamos. Estaba a punto de echar a volar cuando Luke entrecerró los ojos. Espera, no hay necesidad de apresurarse. Nick se quedó mirando a Luke, estupefacta. Luego sus pupilas rojas se dilataron. Oh, protégeme, dijo Luke, sentándose y respirando hondo. Señorita Justice, ¿puedo averiguar la ubicación exacta del objetivo usando la adivinación onírica? Si se ve igual, entonces puedes intentarlo. Pero, asegúrate de que no haya peligro con la adivinación onírica. Me preocupa mucho ese agujero negro supermasivo del sueño de tu padre. Qué sensato, anotó Luke. Así que, primero recurrió a la radiestesia con péndulo espiritual para confirmar si la adivinación onírica era segura. Al recibir una respuesta afirmativa, repitió la pregunta sobre la ubicación del ladrón mental 7 veces en su mente, concentrándose en su aspecto. Luego, entró en un estado de cogitación. Luke se sintió como si estuviera medio dormido, rodeado por la oscuridad. De pronto, oyó pasos antes de que la escena completa se revelara ante él. El espía corría por un callejón completamente diferente, mirando constantemente por encima del hombro. En la adivinación, Luke se dio cuenta de repente de que los dos hombres que habían saltado por la ventana eran clones. Mientras tanto, el espía original ya había huido en otra dirección. Aprovechando su memoria casi perfecta, Luke recordó los letreros que veía en el callejón durante la adivinación. El espía se detuvo frente a un bar con una luz de neón roja parpadeando sobre la entrada. Abrió la puerta y estaba a punto de entrar. Al mismo tiempo, Luke sintió como su espiritualidad se agotaba. Como ya había confirmado el objetivo real y su ubicación, realizó un tirón mental para cancelar la adivinación. Fue entonces cuando ocurrió. El espía, de repente, se giró y le agarró la garganta a Luke. Era la primera vez que Luke utilizaba la adivinación onírica. Ni siquiera sabía si poseía un cuerpo real en este sueño. Pero el agarre en su garganta no solo se sentía real, sino también mortífero. Luke soltó un quejido de dolor, con la garganta apretada. A través de la oscuridad borrosa, Luke miró al hombre. Conservaba su cabello negro y liso, pero, tras las gafas, sus ojos resplandecían de un rojo intenso. A medida que la espiritualidad de Luke finalmente se agotaba, cancelando la adivinación por sí misma, el brillo rojo en los ojos del espía se intensificó. ¿Eres tú? La voz penetró en el alma de Luke. Hermana,